Muchas gracias, Andrés. Muy buenas noches, muy buenas tardes para otros, a todos los hermanos, a todos los que se han conectado para esta reunión de día domingo por la tarde, llamada comúnmente reunión de predicación del Evangelio. El propósito de la reunión de esta hora es poder predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos estado en momentos, hemos estado en poquito antes en momentos de oración, la iglesia, orando por los enfermos, orando por las necesidades del pueblo de Dios. Ya tenemos otro motivo por el cual orar. Tenemos que incluir a nuestra hermana Martita en nuestras oraciones para que el Señor tenga misericordia de ella y de otros familiares nuestros que están enfermos también. Pero principalmente para que el Señor tenga misericordia de aquellos que tienen una enfermedad eterna, y que es la enfermedad del pecado, que deben resolver urgentemente. Así que vamos a ocupar este tiempo que tenemos, no sé, alrededor de 40 minutos, quizás un poco menos o quizás un poco más, para compartir la palabra de Dios y compartir el mensaje del Evangelio, el mensaje de Dios, el mensaje de Dios dado a su pueblo para que su pueblo se ocupe en ser propagador, ser transmisor del mensaje que no es nuestro, no es de hombre, es un mensaje que viene de arriba, del cielo, y que, y que el Señor encomienda a los suyos para ir por todo el mundo y diseminar esta palabra, predicar el Evangelio a toda criatura. El alcance de ese mensaje es salvación a todo aquel que cree. Y también ese mensaje lleva la, la advertencia de que hay condenación para todo aquel que rechaza, salvación para el que cree y condenación para aquel que rehúsa creer. Y esa es la importancia de este mensaje. En nosotros no hay poder alguno para convencer a nadie. En nosotros no hay poder alguno para salvar de la condenación eterna a nadie. La salvación solo es obra de Dios. La salvación es gratuita para todo aquel que quiera. Y es un mensaje para todos, y eso es lo precioso. No es exclusivo de alguno. Es un mensaje de todo. Y el Señor nos da a esta hora este privilegio de ser transmisores de ese mensaje. Así que vamos a leer las Escrituras. Vamos a leer, acompáñenme a leer en el libro de los Hechos el capítulo 5. Libro de los Hechos, el capítulo 5. Hay cerca de 70 conexiones. Quizás 20 más, unas 70, 80, quizás 90 personas, si pensamos en más de alguna persona en alguna conexión. Yo no sé cuántos de los que están escuchando son creyentes, tienen resuelto el problema de sus pecados. Yo no sé cuántos de los que nos escuchan aún no son del Señor. Hemos orado y nuestro ruego es que la palabra de Dios que vamos a leer, el mensaje del Evangelio, sea recibido, tenga cabida en su corazón. La palabra de Dios es luz que ilumina en un lugar oscuro, y eso es lo que hace el pecado en la vida de los hombres. El pecado entenebrece la vida de los hombres.
El pecado nos pone en una condición de muertos espirituales, sin vida. El apóstol escribe y dice a los efesios: y esto erais vosotros, estabais muertos en vuestros delitos y pecados, sin vida. Y nuestro pecado nos pone en una condición de excluidos de la gloria de Dios. Dios es santo, Dios es puro, nosotros somos pecadores. Y nuestro pecado, nuestra condición de pecadores, nos excluye de la gloria de Dios. Y por eso necesitamos oír el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia, es la grata noticia. El Evangelio es el mensaje de Dios para usted y para mí. Porque el mensaje para el que está en sus pecados es un mensaje de salvación, de perdón. Y para aquel que cree es un mensaje que nos lleva nuevamente a la cruz de Cristo, nos lleva hacia aquel que es nuestro Salvador y aquel que puede transformar, cambiar nuestra visión terrenal. Recordar la cruz de Cristo nos muestra que no somos terrenales, sino que somos celestiales y que nuestra vida no tiene sentido en este mundo, principalmente, sino es una vida que se proyecta a la eternidad. Así que vamos a leer en Hechos el capítulo 5 para extraer de aquí quizás 2 o 3 ideas y que nos lleven al mensaje del Evangelio. Dice el versículo 12, vamos a leer quizás toda la gran parte de esta porción, dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Ese es el deseo que tenemos al predicar el Evangelio. No tan solo el deseo nuestro, sino el deseo de Dios. Es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y aquí dice la palabra: y los que creían en el Señor aumentaban más y más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Versículo 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos adentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viendo uno, les dio esta noticia: he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo
y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apiedrados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos hombres se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres, y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en ese o en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hasta aquí por el momento en la palabra del Señor. Ha sido una larga lectura, pero así no también menos interesante. Es un pasaje muy precioso que nos lleva a los primeros tiempos de la iglesia primitiva, cuando el evangelio estaba siendo expandido por el mundo. Ese mensaje que recibieron los discípulos, los apóstoles, cuando fueron reunidos por el Señor allí en Galilea, después que el Señor resucita, les da instrucción a los suyos de ir hasta un cerro, un monte en Galilea, allí le verían. Y allí en ese monte el Señor les encomienda y les dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Mire, sin distinción, a toda criatura. ¿Cuántos tipos de personas hay en este mundo? De toda clase. Grandes hombres, pequeños hombres. Grandes en estatura, pequeños en estatura. Grandes para este mundo, importantes para este mundo. Y hombres insignificantes. Cuando las escrituras nos llevan al juicio del gran trono blanco, nos dice que delante del juez allí estarán grandes y pequeños,
de pie ante Dios. Y allí serán abiertos los libros, y allí el libro de las obras también será abierto, y el libro de la vida del Cordero, y quien no se haya inscrito en el libro de la vida, dijo el Señor allí en el libro del Apocalipsis, quien no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Sí, el mensaje es para todos. Y allí está la responsabilidad nuestra de ir con este mensaje e irradiar a toda criatura. Escuchaba hace unos días cómo este mensaje el mensaje del Evangelio era presentado a hombres sabios, a hombres intelectuales de esta vida, de este mundo, para los cuales las cosas espirituales, las cosas de las Escrituras, o las cosas de aquel llamado Jesús, no les interesa. Solo les interesa la ciencia, solo les interesa desarrollar el conocimiento. Dice la palabra que muchos de ellos se envanecieron en sus razonamientos y su corazón fue entenebrecido. Sí, la ciencia por la ciencia, la mala ciencia, dice las Escrituras, que provoca esto. La buena ciencia nos lleva a mirar al Creador, al Hacedor de todas las cosas, aquel que tiene control de un universo infinitamente grande, control de aquellas cosas que nosotros no somos capaces de ver, control de aquellas cosas que el más grande de los telescopios no es capaz de percibir. Pero el Señor está al control de aquello infinitamente grande. Pero también el Señor está al control de aquello infinitamente pequeño. Si nos miramos a nosotros mismos, cómo funciona nuestro cuerpo, con la perfección que hay en su funcionamiento. Sí, un cuerpo corrompido por el pecado, pero no nos deja de maravillar cómo funciona nuestro cuerpo. Bueno, Dios tiene el control aún de aquello infinitamente pequeño. El efecto de un virus en el cuerpo nuestro no está ajeno a la mirada y al control de Dios. Grandes hombres de ciencia, por un lado, pero también por otro lado, como en la lectura que hemos leído, grandes hombres religiosos, importantes, tanto para el mundo religioso de aquel entonces como del día de hoy, hombres que solo se han envanecidos en establecer una forma de vida religiosa que construye grandes imperios religiosos, pero que los aleja realmente de la salvación de Dios. Y a veces usan lenguaje bíblico. Conversaba una vez con un sacerdote que es el segundo de la ciudad aquí en Concepción, gran canciller le llaman, gran canciller, está ligado a la universidad donde trabajo, y un día en una invitación a todos los académicos, en ese tiempo no éramos tantos, así que podían invitarnos a tomar un desayuno y a conversar de temas. Bueno, teníamos que ir a esa reunión. Y allí él llevaba un mensaje. Si yo me tapaba los ojos y olvidaba de él, que él era un sacerdote religioso, el lenguaje que usaba era un lenguaje bíblico. Hablaba de la salvación, hablaba del perdón, hablaba de la gracia de Dios. Era casi como escuchar a un creyente. Y después en la ronda de preguntas, yo le hice una pregunta y le dije qué es lo que él entendía por la salvación. Y él me dio esta respuesta. Dijo, el hombre en esencia el hombre es bueno,
pero que se ha corrompido o se ha ido corrompiendo. Y por lo tanto, esa esencia puede ser devuelta viviendo la caridad, viviendo en el amor, viviendo en la preocupación del prójimo. Esa esencia buena del hombre puede aflorar y esas cosas son agradables a Dios. Entonces uno se da cuenta que el concepto que existe en muchos religiosos no es el concepto bíblico. Cuando la Biblia nos enseña que hay en el hombre, no hay en el hombre cosa sana, como dice Isaías, sino herida, hinchazón y podrida llaga, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. El hombre necesita la intervención de Dios para el perdón de sus pecados. Bueno, el Señor manda a los suyos a ir y predicar el Evangelio a toda criatura, sin distinción. El hombre importante, el hombre simple en esta vida, el hombre religioso como el hombre que no tiene formación alguna de la religión. Todos, así como nosotros, todos necesitamos de la salvación de nuestro Dios. ¿Por qué? ¿Por qué el Evangelio? Porque en el Evangelio está la gracia de Dios, el poder de Dios actuando, manifestándose. En el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por lo tanto, en el Evangelio encontramos un mensaje importante, encontramos un mensaje poderoso, un mensaje de trascendencia eterna. Es la buena noticia, es la grata noticia de parte de Dios. Si preguntáramos cuál es el mayor mensaje que anhelan las personas y los pueblos hoy en día, en estos días, ¿cuál será el mensaje que ellos les gustaría escuchar? ¿Verdad? Que les gustaría escuchar que hay una vacuna. Muchos de los pueblos están esperando que haya una vacuna contra el coronavirus, el COVID-19. Y los pueblos están anhelantes de que salga esta vacuna o un medio para resolver el tema de esta enfermedad, de este virus, para que este virus quede atrás y todo vuelva a la normalidad. ¿Verdad que es el mensaje que le gustaría escuchar? Ese llamado a que ya estamos en época normal y que los pueblos y que las naciones y que las personas pueden hacer su vida. Bueno, ya en Europa han establecido cierta normalidad y están con mucha preocupación porque no han resuelto el problema del virus y temen que la apertura social desencadene una nueva ola de contagios. Y ahí está el temor en las personas. Quizás en muchas de las personas el mayor mensaje que les gustaría escuchar es que la economía va a repuntar muy luego. ¿Cuántas personas han visto sus empleos destruidos? Pequeños empresarios que han perdido sus trabajos, sus empresas. Otros personas que han perdido su fuente laboral. Y lo que anhelan es ese mensaje que anhelan de una normalidad de crecimiento para que haya empleo. Y es deseable, no estoy diciendo que es malo, es deseable todas estas cosas. Pero todas estas cosas apuntan solo para esta vida. Todos esos anhelos apuntan para aquellas cosas que solo nos servirán en esta vida. Pero saben, el mensaje y la buena noticia de Dios, el mensaje del Evangelio nos proyecta más allá de esta vida, trasciende este mensaje a la eternidad. Y es un mensaje, fíjense, universal para todos los pueblos, para todas las naciones. Es un mensaje poderoso. Pablo decía que él no se avergonzaba de este mensaje,
nos avergüenza del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, como dice en Romanos el capítulo 1. El Evangelio es para salvación, el Evangelio es salvación para todo aquel que cree. Es un mensaje que Pablo también escribe que proclama y que proclamó a los hermanos allí o allí en Corinto, y les recuerda ese mensaje del Evangelio. Allí en el capítulo 15, dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, ese Evangelio predicado, en el cual recibisteis, en el cual perseveráis, un mensaje que se predica, un mensaje que puede ser recibido, y un mensaje en el cual perseveráis. Dice: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Y aquí está ese mensaje: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció. Ese mensaje también predicado por Pedro, allí en Hechos el capítulo 2, ese mensaje que sale de la boca de Pedro, guiado por el Espíritu de Dios, y que alcanza ese mensaje a más de 300 personas en una ocasión, y a más de 5.000 personas en otra ocasión. Y es ese mismo mensaje que encontramos aquí en Hechos el capítulo 5. Y quiero destacar 3 puntos aquí en este capítulo 5. 3 puntos. El primero está en el versículo 20. El primer punto que quiero destacar. Quizás llamar la atención antes a que los que creían, miren, la iglesia primitiva, dice el versículo 14, los que creían en el Señor aumentaban más, y gran número así de hombres como de mujeres. Es el deseo que este evangelio pueda ser creído. ¿Por qué no anhelar que todos los que están escuchando en esta hora, todos los que están escuchando sean alcanzados por este mensaje? Sea este mensaje creído por todos, para unos, para algunos, para el perdón de sus pecados, como dije al principio, y para otros, para que este mensaje nos vuelva al Señor, nos vuelva a ser aliento para nuestra vida, nuestro peregrinar. El primer punto que quería entonces mencionarles es lo que dice versículo 19 y versículo 20. Dice: más, allí está Pedro y Juan, están en la cárcel, los pusieron en la cárcel pública, los religiosos, y allí hay un ángel que es enviado a ellos. Dice: más, un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Aquí él es un ángel. Esta palabra ángel es un mensajero de Dios. Es un mensajero del Señor, como dice aquí. Esta palabra Señor es la palabra kurios. Esta palabra Señor, Dios Todopoderoso, es un ángel del Señor Dios Todopoderoso. Y eso nos lleva a que este mensaje que ellos van a propagar, van a transmitir, es un mensaje que no es de hombre, es un mensaje que viene de Dios. El mensaje del Evangelio es un mensaje que viene de Dios. El Evangelio no es de los hombres. Sí, es propagado por los hombres. Ya a través de 2000 años los hombres han sido
movidos a llevar el Evangelio a las naciones. Pero este mensaje es un mensaje de Dios. El mensajero es del Señor, es un ángel del Señor. Y esto nos indica que el mensaje no es de origen humano, es de origen divino. El mensaje viene de arriba. El mensaje viene del cielo y es un mensaje que es de Dios. No es de los hombres, como dije, no es de los hombres religiosos, no es de las sectas religiosas, más aún no es de la iglesia un mensaje, ni de algún líder en particular. Todos ellos, los hombres, la religión, las sectas, la iglesia, líderes, muchos de ellos distorsionan este mensaje. Hay mensajes distorsionados, hay mensajes incompletos, hay mensajes diferentes. Pablo a los Gálatas le escribe acerca de un mensaje diferente y él mismo dice, más aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Un evangelio diferente. Nosotros tenemos la responsabilidad, hermanos, de ser portadores del mensaje del evangelio, ese mensaje de Dios que está en las Escrituras, ese mensaje dado por el Señor para ir y predicar a toda criatura, indicando que en el Señor hay salvación, que en Él hay perdón. Mire, dice este mensaje también, el ángel del Señor les dice, id, versículo 20, id y puestos en pie, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Fíjense, el ángel les menciona ello y escribe, les da esta instrucción, y esta instrucción es dada de manera imperativa e imperiosa. No es un mensaje que van a dar en cualquier momento que quieran, no es un mensaje para dar en el momento en que ustedes tengan ánimo, no es un mensaje para dar cuando tengan quizás más fuerzas para hacerlo. No, el mensaje del ángel a ellos, recuerden que ellos estaban en la cárcel. Quizás ellos estarían con hambre, con frío, quizás. Quizás lo único que estarían pensando, o quizás como nosotros en su lugar, estaríamos pensando salir y estar en un lugar calentito, ¿verdad? Tomarnos un buen café, comer algo bien, para poder recuperar fuerzas. Pero allí el mensaje fue, el ángel los saca y les dice, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Id y anunciad el evangelio. Id y anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Fíjense esa palabra vida, vida que aparece en la misma palabra que aparece en Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra, dijo el Señor, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esa palabra vida que aparece en ese versículo es esta misma palabra vida que está allí en Hechos el capítulo 20. Y en la misma palabra vida que encontramos en Juan 3:16. Texto precioso. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Allí está de nuevo esa palabra vida. La misma palabra que usa el ángel allí en Hechos el capítulo 5. Y allí está ese imperativo. Id y anunciad al pueblo
todas las palabras de esta vida. Otra versión dice, vayan al templo y denle a la gente este mensaje de vida. Otra versión dice, vayan, preséntense en el templo y comuniquen al pueblo todo este mensaje de vida. Denle a la gente este mensaje, preséntense y comuniquen este mensaje. Anunciad, como dice aquí, al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿Estamos anunciando? ¿Estamos comunicando? ¿Estamos dando a los que están cerca nuestro este mensaje de vida? Este mensaje de vida, y como dijo el Señor en sus palabras, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Así que lo primero que quería mencionarles y llamar la atención era a este mandamiento, a esta instrucción, semejante a la del Señor. Id, dijo el ángel, id al templo y anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Y ellos obedecieron. Ellos obedecieron. Eso es lo que nos dice el versículo 21. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Enseñaban al pueblo, enseñaban a la multitud, enseñaban a las gentes. ¿Cuál sería el contenido de ese mensaje? ¿Cuál sería el contenido de la enseñanza que ellos transmitieron? Bueno, quizás algo del contenido lo encontramos allí en los versículos 28, en realidad 29 al 32, y vamos a mirarlo. Los alguaciles los religiosos envían a los alguaciles al templo para prender, para buscar a Pedro y a Juan. Ellos traen la noticia y dicen, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo, versículo 25. Y luego dice en el versículo 28, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre? El nombre es de Jesús. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de toda vuestra doctrina. Están llenando Jerusalén, dice ellos. Esa es la visión que tienen estos religiosos. Ustedes están llenando Jerusalén de vuestra doctrina. Respondió Pedro y los apóstoles dijeron, y aquí está el mensaje, y el segundo punto que quiero destacar, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Aquí encontramos el contenido del mensaje que ellos transmitieron al pueblo, y aquí están transmitiendo a estos hombres religiosos. Hay 4 puntos en este mensaje. Lo primero, el mensaje habla de Jesús. El Dios de nuestros padres, dice el versículo 30, levantó a Jesús. El mensaje que transmitieron, el segundo punto, es un mensaje que habla de la cruz, y a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. El mensaje, el tercer punto, es un mensaje que habla de la exaltación de Cristo. Él ha sido exaltado, dice el versículo 31, por príncipe y salvador, y es un mensaje también que habla de arrepentimiento y de perdón de pecados. Así encontramos estos 4 ingredientes en el mensaje. Un mensaje que habla de Jesús,
el mensaje que habla de la cruz, el mensaje que habla de la exaltación del Señor por medio de la cruz. Dios le ha exaltado por príncipe y salvador, y es un mensaje que invita al pueblo al arrepentimiento y al perdón de pecados. Mensaje que habla de Jesús. No hay evangelio sin Jesús. No hay evangelio sin Jesús. Algunos salen para hablar de las Escrituras, hombres religiosos, y no mencionan a Jesús. Algunos llevan un mensaje de sanidad, otros mensajes de prosperidad, otros mensajes de una vida agradable, pero si no aparece el nombre de Jesús, nombre glorioso, entonces no hay mensaje del Evangelio. El Evangelio es una buena noticia que nos habla de Jesús. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20, nos dice Juan que sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es verdadero Dios y la vida eterna. Allí en Hechos nos dice que Jesús es príncipe y salvador. Juan nos dice que Él es el verdadero. Cuando hablamos de Jesús estamos hablando del verdadero. El Señor dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es verdadero y Él ha transmitido un mensaje de verdad. Él es verdadero Dios y la vida eterna. Nos dice Hebreos el capítulo 1, que este Jesús que es Salvador, que este Jesús que es príncipe, este Jesús que es verdadero según Juan, nos dice que Él es la imagen del Dios invisible. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Él es la imagen misma de su sustancia. Allí Hebreos el capítulo 1, versículo 3. Sí, Él es Dios. Agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Sí, Jesús no es un simple hombre. Jesús no es solo un buen hombre. No es solo un gran maestro. Nicodemo dijo a Jesús, Rabí, Rabí, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Pero él no solo era un gran maestro, sino él también es el Salvador. El Señor es la imagen del Dios invisible, es la imagen de su sustancia. Todo lo que está en Dios lo encontramos en Jesús. El Señor dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo y el Padre uno somos. Y es Dios manifestado en carne, como dice Primera de Timoteo, el capítulo 3. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Él es Emmanuel, Él es Dios con nosotros. Así que el primer punto, este mensaje nos habla de Jesús. Segundo punto, este mensaje nos lleva a la cruz de Cristo. El Dios de nuestros padres, dice volviendo a Hechos el capítulo 5, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. El Evangelio no solo habla de Jesús, sino el Evangelio habla de la cruz de Cristo. La cruz de Cristo. La buena nueva de salvación está ligado a la cruz de Cristo. Así como no hay mensaje del Evangelio sin Jesús, así tampoco no hay mensaje del Evangelio sin la cruz de Cristo. Podemos enseñar las Escrituras, y es el cuidado que tenemos que tener.
podemos enseñar las Escrituras, podemos a través de una gran oratoria transmitir un buen mensaje. Pero si no está la cruz de Cristo en ese mensaje, entonces es un mensaje incompleto. Es un mensaje falto. En el primer discurso de Pedro, allí en el capítulo 2, aquí en el capítulo 2, dice: a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. En el primer discurso, cuando se convirtieron 3.000 personas, Pedro menciona la cruz y menciona a aquel que le tomaron, aquellos inicuos que le llevaron y le crucificaron. Allí en el segundo mensaje, también en el discurso donde se convirtieron también 5.000 personas, allí Pedro menciona la cruz de Cristo. Pablo en Filipenses nos dice que él, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Sí, la cruz de Cristo. La salvación, el Evangelio nos lleva a la cruz de Cristo. ¿Por qué la cruz? ¿Qué ocurrió en la cruz? Dice Isaías: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Él fue herido por nuestras rebeliones. Él fue molido por nuestros pecados. Dice: Jehová carga en él. Sí, allí en la cruz, Jehová carga en él el pecado de todos nosotros. Y como dice Corintios, Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Esa es la importancia de la cruz. Jehová carga en él el pecado de todos nosotros. Y es el Evangelio que Pablo les recuerda a los corintios. El Evangelio es: Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Cristo murió, Cristo fue sepultado, Cristo resucitó, Cristo apareció a los suyos, Cristo fue alzado, Cristo fue recibido arriba en gloria y fue exaltado hasta lo sumo. Y eso es lo que nos da el tercer punto. Dios exaltó con su diestra a Jesús por príncipe y salvador. Dios le ha exaltado hasta lo sumo. Le ha dado un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. En el Evangelio, en la confesión del Evangelio, Dios es exaltado a través de la confesión de hombres pecadores que vienen a Él por arrepentimiento. Y ese es el último punto, y con esto termino. El último punto nos lleva del contenido del mensaje de Pedro y de Juan allí, en Hechos capítulo 5, es la invitación. Y nos dice: a este Jesús Dios le ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Hay un llamado al arrepentimiento. Cristo muere por causa de nuestros pecados. Tus pecados, mis pecados, le han llevado a Él a la cruz. Él, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. Él sufre la cruz por causa de nuestros pecados. Él ningún mal hizo. Él es inocente. Él muere por pecados que Él nunca cometió. Era imposible que Él pecara.
porque Él es Dios, Dios manifestado en carne. Y en esa condición Él llega a la cruz para morir por causa nuestra. El justo muere por los injustos para llevarnos a Dios. Y el mensaje que Pedro da, llamando al arrepentimiento, por tanto, dice en Hechos del capítulo 2, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así que el mensaje es mirar a la cruz de Cristo, al bendito Hijo de Dios que muere, siendo justo, muere por los injustos, siendo santo y puro, muere por hombres pecadores, siendo Él el Rey del cielo, muere por hombres viles. ¿Por qué? Porque Él nos amó. El Señor había enseñado, no hay mayor amor que este, que aquel que da su vida por sus amigos. Así que el mensaje es que Dios le ha exaltado a Él, aquel que muere en la cruz, Dios le ha exaltado por príncipe y salvador para dar a Israel. Y quizás podemos tomar estas palabras y decir, para darnos a nosotros arrepentimiento y perdón de pecados, reconociendo que somos pecadores, reconociendo que estamos destituidos de la gloria de Dios, reconociendo que merecemos el infierno, pero Cristo muere a nuestro favor. Miremos a la cruz de Cristo, miremos al Señor, creamos en Cristo, en Él hay salvación, en Él hay perdón. Estos hombres religiosos que escucharon este mensaje se compungieron de corazón, algunos, otros se enfurecieron y querían matarles, otros les defendieron, diciendo, escuchemos, si este mensaje es de Dios, entonces va a prevalecer. Saben, este mensaje ha prevalecido por más de 2000 años. Y esto da evidencia de que este mensaje que viene de arriba, viene del cielo, más si es de Dios, no se puede destruir. Aunque los hombres hoy en día quieran destruir el mensaje, aunque los hombres hoy en día ponen sus filosofías por sobre el mensaje del Evangelio, este mensaje es un mensaje eterno. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis, dijo este hombre religioso, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Bueno, ellos salieron de la presencia y todos los días, dice al final, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y allí tenemos una responsabilidad nuestra, en nuestras casas, en nuestro entorno, a nuestros cercanos, a nuestros amigos, a nuestros familiares, que no son del Señor, de llevar este mensaje que habla de Jesús, este mensaje que habla de la cruz, este mensaje que habla de perdón para todo aquel que cree. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, gracias te damos por este mensaje, precioso mensaje, único mensaje. Es un mensaje tuyo, no es un mensaje nuestro. Es el mensaje de Dios para salvación a todo aquel que cree. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ayúdanos siempre a ser transmisores de la palabra de Dios. Ayúdanos a hacer luz a aquellos que están en tinieblas. Ayúdanos a ir con este mensaje. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. El Hijo del Hombre, dijo él, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y así él lo hizo. Fue necesario que así fuese.
para el perdón de nuestros pecados. Gracias porque Él vino, porque Él murió en una cruz, porque mis pecados, nuestros pecados, fueron cargados en Él. Por su llaga, por su herida, nosotros hemos sido curados. Gracias porque hay sanidad. Gracias porque hay perdón. Gracias porque hay salvación para todo aquel que cree. Rogamos por nuestros amigos que nos están escuchando. Rogamos por nuestros familiares que están sin salvación. Rogamos por nuestros hijos que van rumbo a una condenación eterna. Que ellos se conviertan, que ellos se arrepientan de su condición de pecado, vuelvan al Señor, miren a la cruz y le reciban a Él como el Salvador de su vida. Nuestro Dios, gracias por permitirnos enseñar tu palabra, por el Evangelio que ha sido presentado, y deseamos que este Evangelio pueda ser creído. Trabaja, sigue trabajando en el corazón de los que oyen este mensaje, para salvación de sus almas. Te damos gracias a nuestro Dios, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.